Tengan todos y cada uno de ustedes esta mañana, como siempre, a nuestra cita divina cada domingo, nuestra hermosa reunión familiar. Sabemos que Dios tiene grandes cosas para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema maravilloso. Estamos por iniciar un tiempo de conquista espectacular. Usted no se puede perder la cita del próximo domingo. Va a ser desatado el tiempo por la vida. Vamos a orar durante 30 días por la vida. Y yo quiero que usted sea sensible a eso. Todo lo que hemos estado hablando con el pastor estos domingos de la oración de Daniel es exactamente lo que como iglesia desde Bogotá a nivel nacional e internacional estamos viviendo. Un tiempo de conquista, un tiempo de restauración, un tiempo maravilloso. Y nosotros, como siempre, mi esposo y yo, sujetos a la autoridad que son nuestros pastores César y Claudia, estamos desatando domingo tras domingo cada una de las enseñanzas que están siendo manejadas en Bogotá y a nivel internacional. Por eso hoy no puede ser menos importante que el próximo domingo, ni el siguiente, pero sí es clave que tú no falles porque vamos a desatar a través de la palabra y de unas estrategias específicas una oración poderosa. Fue la oración que hizo Daniel, uno de los profetas del Antiguo Testamento. Yo quiero hablar partes de esa oración. Por eso el título de hoy es la oración de Daniel. El objetivo es entender que Dios nos dio un arma de conquista poderosa en el mundo espiritual para destruir todo decreto de muerte, toda destrucción, porque la oración trae respuestas. La oración tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Y eso es lo que vamos a aprender. Y hace la oración, dice que la oración hace de cada individuo, de cada familia, ¿cierto? De cada ciudad, de cada nación, una transformación, un avivamiento. Por eso quiero que me acompañen Daniel 9, del 1 al 3, en la Nueva Versión Internacional, tengo la cita, dice: corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo, que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor, mi Dios. Además de orar, dice, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. No sé si tú eres de las personas que cuando oras recibe respuesta, que cuando oras se mueve el mundo espiritual, o eres del grupo de las personas que oras y no sucede nada. Hay muchos ejemplos en la Biblia del poder de la oración. Hay un ejemplo muy especial que es Ana. Dice la mujer Ana, la esposa del profeta Samuel, por muchos años no pudo tener hijos y ella hizo una oración donde derramó su corazón y obtuvo el milagro. Daniel entendió que el tiempo del cautiverio estaba por terminar a través del profeta Jeremías. Entendió que Dios había prometido que los libraría, ¿cierto? Vio una luz de esperanza. Mi esposo me contaba que él conoce mucho más de Biblia y me decía, mamita, eran 70 años que estaba viviendo el pueblo y faltaban 2 años para que eso se terminara. 70 años esperando a que se levante, digamos, una pena sobre el pueblo de Israel. Y por eso fue que Daniel fue muy sensible. Dice que vio una luz de esperanza e hizo una oración con 4 características. La primera característica que hizo Daniel fue oró basado en la escritura. Eso está en Daniel 9:2. Dice, de su reinado yo, Daniel, logré entender en los escritos el número de años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías. La desolación de Jerusalén habría de durar 70 años. Es importante entender la palabra, por eso les digo, sean sensibles a este tiempo. Y así oraba Daniel con entendimiento de la revelación de la palabra del Señor. Lo segundo que hacía Daniel era orar y ayunar. Eso está en Daniel 9:3, dice, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Una de las características de Daniel es que era un hombre muy obediente, creía en los milagros, creía en Dios.
Y empezó una oración adorando a un Dios y diciéndole lo bueno, lo grande, lo misericordioso. Entendió que cuando uno une las herramientas espirituales del ayuno, el quebranto, la oración, hay poder para cambiar y transformar. Y lo tercero es que oraba con adoración. Daniel 9:4 dice: esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tus pactos de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos tenido tiempos de adoración. ¿Cómo involucras tú la adoración al Señor, la alabanza en tus tiempos de clamor? ¿Cómo le reconoces a Él la grandeza? Daniel era un hombre que tenía un genuino arrepentimiento por su nación y en medio de eso adoraba. Y lo cuarto que hizo Daniel es que oraba con un corazón arrepentido. Daniel 9:5 dice: hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Y aunque Daniel no cometió esos pecados, dice, oró como si fueran sus propias faltas. Esto a mí me impactó mucho desde hace mucho tiempo que conozco esta oración, porque a mí me decían: ¿cómo puedes sacar a tu esposo de la condición donde está? ¿Cómo puedes sacar a tus hijos de la condición donde está? Ora, pero ora tomando los pecados de ellos y arrodíllate y pídele perdón por lo que ellos hicieron. No es fácil llevar la cruz de otros, así sean los hijos y el esposo, pero hay poder en la oración. Estas 4 características son la oración clave, la oración de Daniel. Pero yo me quiero sentar en Daniel 11, 31, 32, que me parece espectacular lo que él dice. Dice: sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario, estableciendo el horrible sacrilegio. Dice: corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. Repitámoslo nuevamente: pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. Primero que todo, miremos quién era Daniel. Daniel es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Era un hombre que tenía tanta intimidad con Dios que Dios le daba la revelación de las cosas. Le revelaba a través de los sueños las cosas que iban a pasar. Por eso existe el libro de Daniel y sus famosas profecías. Él era un hombre que constantemente entrenaba la oración y el ayuno. Literalmente dice que Dios le abrió el panorama, le abrió los cielos, le mostró el futuro de lo que estaba por suceder, le mostró momentos históricos que iban a acontecer, y por eso se convirtieron en las profecías de Daniel. Este joven, Daniel muy joven, fue llevado a Babilonia, donde vivió muchas cosas, pero hizo algo importante: decidió no contaminarse con la comida de ese reino, solo comió legumbres, y ese es el famoso ayuno de Daniel que todos conocemos. Dice: Dios le reveló cosas ocultas que no le reveló a ningún otro hombre. Solamente lo hizo con Daniel. Lo hizo parte de los jóvenes del palacio del rey, pero él decidió ser diferente y no contaminarse con ningún tipo de alimento ni de costumbres. Durante el periodo del rey Darío, dice, se creó un decreto que durante los siguientes 30 días nadie podría orar a ningún dios, sino solo a ese Dios, a ese rey. Porque me decía mi esposo, la gente le tenía tanta envidia a Daniel, no encontraban tacha y buscaban la manera de desestabilizarlo y se metieron con su Dios. Y le dijeron al rey: haz un decreto donde nadie te adore sino a ti, rey. Y el rey le pareció justo y por eso lo hizo. Algo muy grave para Daniel. Y Daniel se inquietó bastante y no pensó, como muchos decimos, solo 30 días, el tiempo se va a pasar rápido. Yo me voy a aguantar las ganas de adorar a este Dios y me quedaré callado. Dice que inmediatamente comenzó a orar 3 veces al día con las ventanas abiertas. O sea que le importó 5 lo que dijera el rey. De muerte, ustedes conocen la historia. Mi esposo les predica hace 8 días con un video bien espectacular de lo que sucedió en ese foso de leones. Y Daniel vivió un tiempo que nos va a tocar vivir como iglesia. La hostilidad para aquellos que hacemos parte de la luz. La hostilidad para los cristianos que son perseguidos por causa del evangelio de Jesucristo. Es un tiempo de violencia, de tribulación, de dolor
que va a invadir el planeta Tierra. Eso está escrito en la Biblia. Eso lo declaró el Señor y dijo que eso iba a suceder. Y nosotros aún todavía estamos siendo privilegiados porque no nos están persiguiendo literalmente, como en otros países, como en otras culturas. Y en Mateo dice, está hablando de ese momento. Habla de que será un momento hostil y difícil para los cristianos. Que el amor de muchos se enfriará y apostatarán contra Dios. Su misma iglesia, si no está cimentada, va a ser la primera que se rebele por temor a lo que va a suceder. Y quiero compartir contigo un primer punto. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a tu Dios? La palabra que más me impactó de este video es que Él es indescriptible. Vivirles a ustedes con ningún tipo de palabra quién es Dios. Es importante aprender a conocerlo. Daniel habla de un tipo de personas que cuando las cosas se van a poner difíciles, no se rinden. De personas que no van a abandonar su fe. Te habla de un tipo de personas que cuando las cosas se pongan difíciles, seguirán firmes en lo que creen. Dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso dice la cita bíblica. El pueblo que conoce a ese Dios, que en un breve video de 3 minutos y medio les estoy dando un pequeño vislumbre. Pero lo que Daniel está diciendo aquí es que nuestro nivel de esfuerzo y acción por Dios está directamente ligado con nuestro nivel de conocimiento acerca de quién es Él. Si tú no puedes conocer a un Dios, no te puedes esforzar. Dice, que es decir que nuestro esfuerzo y acción por Dios es proporcional al conocimiento que tenemos acerca de quién es Él. De otra manera, ningún sacrificio se podría hacer por un Dios que uno no conoce. No se podría decir que vamos a morir por el amor de Jesús si no lo conocemos. Tus líderes, tus pastores no deben de estar detrás de ti para que te compres. Si eso sucede en tu vida, el único diagnóstico es que no conoces a Dios. Cuando constantemente te tienen que estar diciendo, hey, no entres en relaciones amorosas ilícitas, no lo hagas, no te conviene, solo hay un diagnóstico: no conoces a ese Dios. Cuando siempre tienen que estar detrás tuyo para que ores y leas la Biblia y aún no lo haces, el único diagnóstico es: no lo conoces, no lo conoces. Y es imposible, como les digo, hacer algún tipo de sacrificio por un Dios que no conocemos en la profundidad. ¿Qué hacemos para romper la apatía de las iglesias? Muchos de los pastores estamos por hacer cualquier cosa, porque si hay que tener música, tenemos variedad de música. Si tenemos que lanzarnos a tener proyectores, vamos a tener proyectores. Si queremos hacer juegos, vamos a hacer juegos. Pero yo quiero decirle, querida iglesia, que la apatía no es más que una evidencia de que no conocen a Dios o que no conocemos a ese Dios. Y tú puedes decir: pastora, yo sí lo conozco. Soy un hijo cristiano, nieto de cristiano. Pero te voy a decir una cosa: hay muchos hijos de cristianos en el infierno. Y hoy no se trata de que soy hijo de cristianos, hoy se trata de que soy hijo de Dios. ¿Sí ven la diferencia? Mis hijos son hijos de padres cristianos, pero también son hijos de Dios. Y nuestra responsabilidad es enseñar a que sigan a ese Dios y no que nos sigan a nosotros. Por eso no encuentra muchas iglesias en donde la gente se va con facilidad porque vinieron por el hombre. No me gustó cómo predicó, no me gustó la alabanza, es muy chiquita la iglesia, es muy incómodo, la zona aquí es muy pequeña y definitivamente me voy. Nunca conocí. Si uno va a una iglesia es para conocer, y si se queda en la iglesia es porque lo conoció. Y si se vuelve un hábito en tu vida a diario, es porque te enamoraste de Él. Si no necesitaste sino de un encuentro para que tu vida cambiara, lo conociste en ese encuentro. Y si no lo conoces, te motivo a que regreses al encuentro, porque ahí lo vas a conocer, porque ahí se revela el Señor de una manera poderosa. Y en ese encuentro no te lo puede proveer tu pastor. Ese encuentro es algo que tú tienes que anhelar desesperadamente. Ese es un asunto entre tú y Dios. Créeme, les voy a contar una historia que tengo aquí anotada, la historia de un teólogo llamado San Agustín. Dice, San Agustín, de los primeros siglos de la historia,
que dedicó su vida al conocimiento teológico acerca de Dios, escribió tomos y tomos y tomos acerca de la naturaleza de Dios. Y muchos estudios bíblicos hoy en día se estudian con los escritos de San Agustín. Y cuenta la historia que San Agustín era un anciano que estaba pasando por la playa meditando acerca de quién era, y de pronto vio a un niño. Y ese niño tenía un baldecito y había abierto un hueco en la arena, iba corriendo con el balde y lo llenaba de agua de mar, y volvía y lo metía en el huequito, y volvía y regresaba y llenaba el balde lleno de mar, y volvía y lo metía en el huequito. Y entonces San Agustín se le acercó y le dijo: ¿qué estás pretendiendo hacer, niño, con eso que estás haciendo? Y le dijo: tratar de meter el mar en este huequito. Y San Agustín le dijo: no puedes, es imposible, nunca podrás hacerlo. Y dice la historia que de repente miró fijamente a San Agustín y le dijo: pues eso es lo que tú estás intentando hacer con Dios. Porque él tenía mucha teología, tenía mucho conocimiento de Dios, pero lo tenía en la cabeza, no lo había vivido en el corazón. Y dice que cuando San Agustín volvió a mirar, el niño desapareció. Eso me lleva al segundo punto. ¿A qué huele Dios? ¿Tú sabes a qué huele Dios? Yo ayer le hice la pregunta: Juanito, ¿a qué huele Dios para ti? Y rápidamente me dijo: a gloria, a la honra de Dios. Pero ¿a qué huele tu Dios? ¿A qué huele tu Dios cuando tú estás en el devocional? Tú sientes el olor de Él. Él tiene un olor característico. Y yo quiero que me pasen las dos. Algunos creen que conocen a Dios. No sé lo que comieron, dice ahí. No se lo comieron, mentiras. No se lo comieron porque no tenía olor a carne. Entienda que Daniel estaba en el Espíritu. Porque cuando uno está en el Espíritu, cuando conoce al Espíritu, uno es librado de la muerte. Automáticamente, física y espiritual. Y no se comieron a Daniel. Vamos a poner la otra. ¿A qué huele? Me huele a victoria. Victoria que se avecina para mi casa. Mi Dios ha cambiado los vientos y aires a mi favor. ¿A qué huele tu Dios? Yo puedo decirte: mi Dios huele a amor. Mi hijo me decía: huele a amor. Le dije: el mío también huele a salud, huele a vida, huele a vida. Han utilizado a Jesús para lanzar mensajes en contra del aborto, diciendo que Dios huele a vida, y muestran un bebé en una mano. Huele a vida este Dios. Pero algunos creen que conocen a Dios porque llevan años acumulando información en su mente, han estructurado mucha teología en la cabeza, han aprendido muchas preguntas, muchas respuestas, y dicen: yo le conozco. Pero decir que conoces a Dios es decir que tienes una botella que dice agua marina, y que yo la voy a llenar de esa agua marina, y decir que yo conozco el mar porque lo tengo en esta botella. Y yo conozco el mar, he ido al mar, he mojado mis pies en el mar, pero no lo conozco a profundidad porque personalmente le tengo miedo. Es demasiado majestuoso y tal vez he visto muchas películas que me han impactado y prefiero mojarme solo los pies. Mas sin embargo, la primera vez que conocí el mar, lo conocí con mi esposo, me llevó a San Andrés Islas. Estuvimos en la isla de Yoniquí y hay una parte donde el mar es demasiado impetuoso. Y con mis dos hijos, porque en esa época no tenían sino dos, nos metimos a la orilla. Sin darnos cuenta, vino la ola y que me quitó el vestido de baño, que me tocó arreglarme, porque ese es el mar impetuoso al que yo le tengo miedo. Y yo puedo decir que conozco algo del mar, pero yo no conozco las profundidades del mar, nunca. Y tuvimos que tomar cursos de buceo y buceamos, pero no puedo decir que lo conozco. Y porque tiene algo pequeño de él, es ridículo, discúlpenme que se lo diga. Tengo una botellita con una arena especial de un desierto que me regalaron. Y yo podría decirles a ustedes: yo conozco el desierto, porque lo tengo aquí en una botellita. Y yo conozco el desierto de Israel, pero nunca me metí en las profundidades de ese desierto. Lo pude tocar con los pies, lo pude oler, le pude ver las flores en medio del desierto, pude ver el pueblo de Israel en prosperidad, pero no puedo decir que conozco los mares o las arenas del alma y de Persia, como dice la película.
Entonces, esta botella nunca podrá encerrar la furia de las corrientes del mar, ni de las corrientes de las olas. No podrá encerrar el olor. Aún la gente carga de esos, ¿cómo es que dicen? Caracoles, porque uno se los coloca y ¡wow! Se escucha el mar y lo tiene ahí guardadito porque tiene un pedazo de mar. Pero quiero decirles de la misma manera, cuando dices que conoces a Dios porque has acumulado información acerca de Dios, aquí adentro de nuestra cabeza, información, es algo que no es cierto. No puedes embotellar a Dios a través de la teología. Conozco el padre de mi cuñado que vive en Barranquilla, él también es pastor y tiene una iglesia bajo la cobertura de Hillsong, se llama Salvation Church. El papá de él conoce mucha Biblia, de hecho es el maestro de la Biblia. Uno le preguntaba cualquier cita, yo, wow, pero yo le decía, pero yo no entiendo. Vive en la miseria, está separado y empezó a perder el sentido común. Como muchos tenemos mucha teología, es mucho más grande que esa teología de Dios. Es mucho más grande que las respuestas que le damos a las personas. Quizás San Agustín al final de su vida tuvo que aprender que Dios era mucho más grande incluso que todos sus estudios teológicos. Y quiero decirte algo, si quieres conocer a Dios, la botella. Si quieres conocer a Dios, tienes que soltar la botella. Tienes que soltar todo el conocimiento escrito, versículos bíblicos, te sabes muchas cosas, tienes que soltarlo para empezar a conocer a qué huele ese Dios que les estoy hablando, a conocer lo que Él es y representa. Se mostró en unos astronautas, mostrando desde el cielo la omnipotencia de Él, la omnipresencia, pero Él es mucho más de lo que nosotros podamos ver en un video. Tienes que dejarte envolver por la furia de su amor. Eso tienes que hacer. Tienes que oler a qué huele Él cuando estés en su presencia. Porque cuando uno está en su presencia, uno sale envuelto del olor del Señor. Olor a victoria, olor a sanidad. Las promesas cobran vida. El espíritu de uno se aviva. Es algo que no es indescriptible, como decía la palabra. Tienes que vivirlo. Es tu historia con Él. Tu historia personal. Tienes que perder el control. Tienes que sentirte vulnerable ante ese Dios, que es mucho más grande de lo que te puedes imaginar. Y muchos pensamos que la Biblia, ¿cierto?, es un manual de instrucciones. Y todos creemos, claro, yo sé que ahí está escrito para ser mejores padres, mejores hijos, mejores pastores. Ahí está escrito. Pero más que instrucciones, ¿cierto?, la Biblia es un libro que está lleno de relatos de hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Dios, de retos, de gente que desafió a Dios. Esa es la Biblia, ese es el poder que hay en esos escritos de la Biblia. No es algo que esté guardado en una caja. Cuando a mí me compró el último celular, yo el manual de instrucciones del celular nunca lo leí. Yo lo dejé botado en una caja. Y así como eso, tengo un cajón lleno de todos los manuales de los electrodomésticos de mi casa. Y aún la bolsa está cerrada, ni siquiera se ha abierto. Entonces no tome la Biblia como un manual, porque nunca la va a leer como un manual. Tómela como la palabra de vida para conocer al Dios que estamos hablando. Es un relato de historias que lucharon por Dios, y es importante que tú te dejes envolver por ese Dios, que tu esencia, que Él te pueda susurrar y decir cuánto te ama. Yo le decía a una chica, no me acuerdo ni a quién, yo he tenido momentos en mis devocionales donde también coloco mi cuerpo como si estuviera en el vientre en posición fetal, en adoración, y yo siento literal la mano del Señor que me está acariciando. No llores más, me dice, no clames más, que te estoy escuchando. Me encanta tu adoración. Yo lo he sentido literalmente. No es muy seguido, no se lo niego, no es muy seguido, pero cuando lo he sentido, he podido conocer pequeños detalles de Dios a través de esa presencia. Yo podría compartirte muchas cosas. El pastor podría orar por ti. Podemos hacerte liberación, impartirte sanidad, darte algún don espiritual. Pero hay algo que no podemos impartirte: tu propia historia con Dios. Eso no lo podemos hacer nosotros. Eso me lleva al tercer punto. Experimenta tu propia historia. Y ahí decía el video, Dios es capaz de reescribir tu historia.
de hacer algo nuevo, no importa los años que tengan. Yo me la paso todo el tiempo, Señor, reescribe algo nuevo sobre. Yo ya soy vieja, madura, con nietos, he vivido muchas cosas, pero quiero algo nuevo. Siempre le pido una palabra nueva, siempre le pido una promesa nueva, aunque muchas no se hayan cumplido. Y tu propia historia con Dios, tú tienes que escribirla. Es una historia que tendrá preguntas difíciles, que tendrá dudas, que tendrás errores. También será una historia que tendrá victorias, encuentros, aventuras. Tu propia historia con Dios. Y Dios te está llamando a conocerle. ¿Por qué lo está haciendo a través de la palabra? Porque sabe que vienen tiempos difíciles para los cristianos. Porque sabe que en los momentos difíciles muchos tendemos a flaquear. Me impacta que hace 2 meses haya ido gente a un encuentro, o hace 6 meses, y cuando uno vuelve y pregunta, se devolvieron al mundo, pecaron, volvieron atrás. Yo, wow, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto? Yo solo sentía que Dios me decía, porque no me conocen, porque no quisieron reescribir su vida conmigo como su ayuda. Ahorita en los avisos dijeron, tenemos un encuentro en agosto, en el año tenemos 3 encuentros, y es la oportunidad espectacular para conocer a ese Dios vivo y real de que les hablo, para enamorarse. Yo fui víctima de muchas cosas como de pronto ustedes lo fueron, pero cuando fui a ese encuentro, Dios abrió los cielos, habló a mi corazón, y el encuentro empezó cuando yo salí de esa finca. Cuando yo salí, tenía que conquistar a mi esposo que no conocía de Dios, egocentrista, machista, infiel. No tenía amor sino por él mismo, ególatra, narciso, muchas cosas. Me parecía imposible. Pero empezó mi encuentro y tuvimos 1 año, sin mentir, 1 año de las peores pruebas. Y yo le decía a mi líder, no entiendo, entre más oro, más pruebas me pasan. Porque mi esposo, aunque llegó a los 8 días, gracias a Dios, porque sola creo que no hubiera podido, perdimos la casa, perdimos el carro, los 2 carros, perdimos la empresa, el nombre, perdimos todo. Absolutamente nos quedamos en la calle. Y llegaban los embargos, no una, fueron 4 embargos. Y yo vi que se llevaban el horno microondas, se llevaban el cuadro, y habían cosas que las dejaban y no se las llevaban. Y tuve que pedirle a Dios, y en una oportunidad mi hijo se vio envuelto en una situación muy terrible por unas malas amistades. Lo alcanzaron a tener detenido. Gracias a Dios no alcanzaron a ficharlo. Pero esa noche a mí me dijo la líder, tú conoces a Dios porque tú lo escuchaste en un encuentro. Tú vas a hacer lo que has aprendido. En esa época no se aplicaba la sangre de Jesús como ahora. En esa época zapateábamos en las guerras espirituales. Usted fue parte de ese tiempo. Y a mí me dijo la líder, guerré la vida de su hijo. Y mi esposo y yo apagamos las luces de la casa, y allá en esas casas se escuchaba todo. Nos paramos en el tapete de la entrada y empezamos a zapatear y le damos vueltas al tapete. Y reclame la vida de mi hijo. Como era en un tapete no se escuchaba, pero éramos cogidos de la mano y le decíamos, Señor, yo te conocí en el encuentro, que ibas a librar a mis hijos. Tú dijiste que me amabas. Tú dijiste que pagaste un precio en la cruz por mi vida. A las 4 de la mañana nos cansamos de zapatear y nos fuimos a dormir. Y a las 8 ya teníamos que estar allá en el juzgado donde lo tenían detenido. Y esa noche el Espíritu de Dios envió ángeles a pelear la buena batalla por mi hijo. Apareció el ladrón, nunca fue fichado y lo soltaron. Eso sí, le robaron la cobijita que le había llevado yo. Pero pudimos ver al Dios Todopoderoso. Puedo decirles, ¿dónde conoces a ese Dios? ¿Dónde lo conoces? En la Biblia está revelada su palabra. En la iglesia sentimos su presencia. En los encuentros viene el poder y la unción. Pero eso lo tienes que vivir tú solo con Dios. Es tu propia historia. Tienes que escribirla. No tengas temor. Si tienes que volver a otro encuentro, regresa a otro encuentro. Yo no necesité sino de un encuentro, pero fui a todas las multitudes porque quería aprender a ser guía. A mí me encantaba, me decía mi líder, hay encuentro. Le dije, pero no tengo el fruto para poder ir a un encuentro a ser guía. No importa, te colas y te sientas en la última silla. Y yo me sentaba en la última silla como si fuera una participante. Pero solo me sentaba a tomar nota, porque cada vez que hablaban del arrepentimiento tenía que arrepentirme una vez más. Cada vez que hablaban del Espíritu Santo, yo necesitaba más del Espíritu Santo. Cada vez que había liberación, yo, mano de demonios, venga a ver. Y vivía ese proceso,
Pero lo que más me impactaba era ver las guías. Eran unas guías en esa época, en donde venía la liberada vieja, que se veía bien chusca predicando la palabra, pero cuando iba a ministrar, se mandaba en 4 y empezaba a echarle los demonios a la gente. Y yo, wow, ¿y qué será lo que le estará diciendo en el oído? Yo me acercaba y escuchaba todo lo que ella decía. Y ahí empecé a aprender y a ver y a sentir el poder de Dios en un encuentro. Amo los encuentros, los amo con todo mi corazón, porque ahí es donde cambia la vida de las personas. Hay gente que necesita más de un encuentro, hay otras que necesitan menos. Y es muy interesante la palabra conocer. En el Antiguo Testamento, el pueblo que conoce a su Dios dice se esforzará y actuará. Y en el hebreo esta palabra conocer significa yada. Cuando pensamos en el concepto de conocer a alguien, lo que decimos es que hemos acumulado información en nuestra mente. Podría decir que yo conozco a Sofía Vergara. ¿Cuántos conocen a esta modelo colombiana, Sofía Vergara? ¿Cuántos la conocen? ¿Nunca la han visto en televisión? No se ría, usted la conoce, ¿cierto? Porque ya aprendieron, yo creo que aprendieron, ¿cierto? Yo conozco a Sofía Vergara porque hay un programa en televisión donde ella, ¿cómo se llama? Modern Family, bueno, en fin, y recibió hoy premios y todo. Yo puedo decir que la conozco porque la he visto, porque ve cómo se peina. Pero desde la mentalidad hebrea, conocer no significa acumular información acerca de alguien, significa hallada, que significa experimentar. Experimentar. Esa palabra conocer es la que se utiliza en Génesis 4, cuando dice que Adán conoció a Eva. No fue que se mandaron Facebook el uno al otro, sino que se conocieron. De lo que nos estamos hablando es que tuvieron un encuentro íntimo, romántico. En el contexto bíblico es tener un encuentro cara a cara, al desnudo, vulnerable con otra persona. ¿Has estado cara a cara con Dios? Oh, Dios mío, difícil decirlo. Dios nos está invitando a tener un conocimiento experimental con Él, como el conocimiento que tiene un esposo con una esposa. Dios nos está invitando a conocerle cara a cara, cuerpo a cuerpo, alma con alma. Él no está feliz con la idea de que acumulemos información acerca de quién es. Porque yo quiero decirles, Dios no tiene favoritos, Él tiene íntimos. Y muchos de nosotros somos sus favoritos. Pero ¿cuánto les gustaría ser íntimos del Señor? Yo quiero ser íntima del Señor. Yo quiero ser una Daniela donde Dios me revele lo profundo de su palabra y de lo que está por suceder. Yo quiero eso y ojalá que usted también lo quiera. Pero dice que Dios reserva para aquellos que toman el riesgo de soltar la botella. Dios reserva lo que está escrito en la Biblia para aquellos que están listos a soltar la botella. No dice así porque reserva para los que le aman. Es que me impacta porque dice, Dios sabe que haríamos cosas solo por un íntimo, pero que nunca se harían por un extraño. Usted se sacrificaría por Dios si lo conoce. Usted moriría por Él si lo conocen, no por un extraño. Yo quiero decirle, llevo 35 años casado con mi esposo. Y yo lo conozco a Él y Él me conoce a mí muy bien. Conocemos nuestros temperamentos, ay, sí que nos conocemos eso. Conocemos nuestras emociones, lo que nos gusta comer. Por eso nos enamoramos, porque disfrutábamos comer todos los dos, lo que fuera. Pero hay algo de Él que me impacta. Estoy aquí en este lugar y se me sale el pedacito de carne que a veces tengo. Él me manda su mirada fulminante. Frúncelos, ¿cierto? Y me manda esa mirada. Él no me habla. La mirada de atrás. Él puede estar hablando con alguien, pero se queda mirándome. Y yo inmediatamente siento, algo estoy haciendo mal. Algo dije o algo hice que no está bien. Pero inmediatamente yo le mando otra mirada igual. Y cuando él ve la mía, y yo, ya estamos en paz. Nosotros nos conocemos hasta las miradas. Ustedes no saben, pero en las consejerías él y yo tenemos claves. Parecemos beisbolistas. Yo veré, órale, hágale duro. No, mentiras. No es molestando, no la van a tomar en serio. Pero sí tenemos nuestras señas. Sí nos conocemos muchísimo. Sí tenemos un encuentro íntimo. Él esta mañana me decía, mamita, te ves hermosa. Ay, pero así gordita y todo. No importa, gordita y todo, te amo. Eres lo más hermoso que Dios me ha regalado.
Él es el que me motiva a vestirme así vestida, venirme así vestida. Sus ojos, su mirada, en fin, todo eso. Entonces, y al principio esa mirada de él a mí me daba miedo, me daba pánico. Pero con el tiempo empecé a familiarizarme con él y a amarlo a él. Amarlo con todas mis fuerzas, a conocerle sus gustos, sus cansancios, todo. Así tiene que ser con el Señor. Si usted sabe lo que a él le molesta, si usted sabe lo que a él le duele, ¿por qué le hacemos ese dolor al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si él sabe que el pecado le duele, muchos de nosotros pecamos con una facilidad. Murmuramos, contendemos, no somos agresivos, hacemos de todo y venimos a la iglesia porque no lo conocemos, no hemos tenido esa experiencia que te ayuda a no cometer más pecados, a estar en esa voluntad de él, a disfrutar de su amor, a sentir la unción y el respaldo. Lo que yo quiero hoy motivarte a través de la oración de Daniel, a que te retes a tener un encuentro sobrenatural. Si no lo has tenido, pídeselo. Y pídeselo sin temor. Yo necesito un encuentro contigo. Algo sobrenatural. Algo que me cambie mi perspectiva. Él no se hace esperar, te lo aseguro. No tienes ni que ayunar. No tienes que hacer sino pedirlo con un corazón genuino. Y voy a compartir rápidamente. ¿Me colocan la foto de los coptos, por favor? Hace años, en la playa, en el año 2015, eran 21 personas arrodilladas, cristianos, que fueron apresados por el grupo terrorista ISIS. Se los llevaron a una playa y les dijeron: ¿quieren volver a ver a su familia? Nieguen a ese que llaman Dios, a Jesucristo. Y si no, no podrán volver a ver a sus familias. Y en esta playa estos 21 hombres consideraron que su relación con Jesús valía el precio de su propia vida, valía el precio de la muerte, y pudieron haberle negado, haber salvado sus vidas, pero decidieron sacrificarse totalmente por un Jesús que conocían íntimamente. Uno de los que está atrás tiene un cuchillo, y en el momento en que dio la orden, cada uno de prisionero. Eran cristianos egipcios. Y aún el pueblo de Egipto vive en controversia porque no se les hizo. Las familias claman por esa justicia. Dijeron que iban a hacer algo y nunca lo hicieron. Mi pregunta es: ¿tú morirías por Jesús? No, si no lo conoces. No es un dramatismo lo que yo te quiero decir. Hay muchas maneras de morir por Jesús en nuestra vida cotidiana. Morir duele. ¿Estás dispuesto a morir a la reputación que tienes en la universidad, en el colegio, en la empresa, en la familia, por causa de Jesús? No, si no le conoces. ¿Estás dispuesto a morir por ese amor romántico de ese chico, de esa chica no cristiana, en obediencia a Jesús? A veces uno les dice: no hagas eso que no te corresponde. Ahorita no es tiempo de tener novio. No, si no le conoces. ¿Estarías dispuesto a morir a una amistad que te está llevando por mal camino a causa de mantenerte en los principios de Jesús? No, si no le conoces. Hace 15, 20 días, no sé cuánto, tuve una reunión espectacular con los jóvenes y les hablé de la pornografía. Y oro a Dios para que hayan sido sensibles de lo que Dios quería hacer. Hicimos tiempo de gritar, de libertad. Pero si no pasa nada, no le conocen al Señor, no saben quién es Él. Y te digo una cosa: llega un momento en la historia de la humanidad que Daniel lo vio y Él quiere que nosotros lo veamos, en que las cosas se van a poner tan difíciles. Llegará un tiempo en que los cristianos va a costar muchas cosas, que algunos abandonarán su fe. Y cuando las cosas se ponen difíciles, dice la palabra: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dice: se esforzará y actuará. Y si usted lee el libro de Josué, todo el tiempo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces. Fue mi palabra los primeros años de cristiana: esfuérzate, Lili. Y yo entre más me esforzaba, más pasaba los chupas y me ponían partes en esa época. Y yo: pero no, esfuérzate, Lili. Sé valiente, enfrenta adelante. Y el Espíritu de Dios me acompañó en todo tiempo. ¿Qué decía Daniel?
Daniel nos dice que hoy hagamos ayuno, que busquemos los dones, la fe, que oremos por los enfermos, que salgamos de nuestra zona de seguridad, ¿cierto? Que nos metamos en el corazón de Dios. Qué pena, Omitar, suelta su botella. Y la otra también se cayó de una vez. Suelte la botella. Es que esta no la puedo mandar porque tiene vidrio. ¿O la mando? No, mentiras. Suelta tu conocimiento teológico y métete con el Señor. Haz tu propia historia. Inscríbete en Universidad de la Vida si no lo has hecho. Y si lo necesitas, te lo aseguro en el nombre de Jesús que van a suceder cosas grandes. Y si no, métete en tu devocional. Tírate al piso, clámale al Señor. Derrama tu corazón. Dice, quiébrate ante la presencia. Necesito lo que le dice a Daniel. Necesito algo sobrenatural en mí. Él no tuvo temor. Abrió sus ventanas y oró y gritó. Y se lo llevaron al foso de leones, y ustedes conocen la historia. Yo no me arrepiento de todo lo que le he sacrificado a Dios. He descubierto que Él es el tesoro más grande que tengo. Lo más maravilloso. Y estoy aprendiendo, todavía estoy aprendiendo como poco, que el morir es ganancia. Estoy aprendiendo porque esto me lleva a tener cara a cara un encuentro constante con el Señor. Y quiero que Jesús me dé su intimidad. Y quiero ser un tesoro para Él. Y estoy aprendiendo a cómo huele Jesús. Yo sé cuando voy a mi devocional y sé el olor que el Señor me entrega. Porque en la dirección que le digo, Espíritu Santo, tómame de la mano, ayúdame a orar como conviene. Jesús, llévame ante la presencia del Padre. Y cuando esté allá, dame el olor de la victoria que necesito en esta área. Y Dios da esa victoria, amada iglesia.